Sí, sí. Les pido si pueden extender su mano sobre nuestra hermana. Padre eterno, te damos gracias porque en tu infinita misericordia has puesto, Señor, en tu sierva Gracia. Y hoy te pedimos, Señor, reposa en ella. Reposa en ella, Señor. Úsala de forma asombrosa para edificar tu casa, pero principalmente para exaltar tu nombre. Hoy, Padre, ella es rodeada por tu gracia y tu amor, y te pedimos juntos, edifica tu casa. En el nombre de Cristo, Señor amado, el pueblo del Señor dice, amén. Dale palmas al Señor. Entonces les comentaba que esta semana el Señor estuvo hablando a mi corazón qué podía yo venir a predicar de toda su hermosa palabra, qué podía yo venir a compartirles. Entonces el Señor me confrontó muy fuerte y me hizo entender que ya estamos a punto de terminar un año, gracias a Dios ya estamos a punto de concluir este hermoso año. Entonces el Señor me hacía ver, ¿realmente mi presencia ha estado contigo este año? ¿Realmente mi presencia te ha hecho a ti crecer en la iglesia? ¿Realmente tú has estado en comunión conmigo o solamente has sido emocional? Entonces me llevó a su palabra y me hizo ponerle este título al mensaje que se llama ¿Qué casa estás edificando? Y podemos ver desde el comienzo de la palabra en el libro de Génesis cómo se manifiesta un claro ejemplo en este caso con Eva. ¿Por qué? Como nosotros sabemos, ellos estaban en el Edén, ellos disfrutaban de la presencia de Dios, ellos podían sentir ahí a Dios en una manera muy importante y muy hermosa. Pero ¿qué pasó? Que el enemigo pues no, a él no le gustaba lo que ellos estaban haciendo, como Dios estaba amando a unas personas. Entonces comenzó a suceder una situación aquí en la cual Eva y la serpiente comienzan a tener una relación, comienzan a platicar. Y aquí me resulta algo muy extraño porque en la palabra no nos dice realmente que Eva se sorprendiera al que una serpiente le hablara. Aquí nosotros podemos ver que anteriormente, lo podemos sentir en el espíritu, que anteriormente la serpiente ya le estaba hablando a Eva. Por eso ella no se sorprendió, porque yo me pongo a pensar, imagínense que ustedes tienen a su perrito, ¿no? Ahí en su casa, y que de repente pues les empieza a hablar, ¿no? Es como de, ay, no, ¿qué está pasando? O no creo que ustedes le digan, ah, hola, sí, mira, hoy me sentí así, ¿no? ¿Verdad? Pues creo que nos espantamos, nos decimos, ¿qué onda? Pero Eva no lo hizo. Eva empezó a sentir una seducción de parte de Satanás y ella respondió a eso. Entonces, ellos anteriormente ya habían hablado y Dios les había advertido que no comieran y que no tocaran de aquel árbol, como todos ya lo sabemos, que estaba en medio del huerto del Edén, porque si ellos lo hacían, morirían. Pero ¿qué pasó? Satanás engañó a Eva. Entonces, ¿por qué creen que Satanás logró engañar a Eva? La mayor razón por la cual Satanás logró engañar a Eva fue porque ella no estaba edificando a Dios en su vida. Ella no estaba teniendo una comunión con Dios. Por eso fue fácil para Satanás engañarla, seducirla. Entonces, ¿ella qué estaba edificando realmente? Ella estaba edificando a su carne, ella estaba edificando sus deleites. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en eso, en que nosotros estamos edificándonos a nosotros mismos, nuestra carne, a lo que nosotros nos gusta, pero dejamos de un lado la comunión con Dios. Lo que para ella, para sus ojos era bueno y agradable, para el Señor estaba haciendo destrucción. Y recordemos lo que dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y qué fuerte palabra saber que si nosotros en algún momento somos amigos del mundo, en ese momento nosotros nos vamos a volver enemigos de Dios.
Y qué fuerte esta palabra, porque cuántas veces no nos encontramos nosotros siendo quizás permisivos en el mundo. Y con Dios estamos siendo todo lo contrario, estamos quitando esa cobertura que Él ha colocado en nosotros. Entonces, en esta historia vemos cómo en un instante, en tan solo un instante, la gloria de Dios fue destruida en la vida de Eva. Pero no solamente en la vida de Eva, sino que también en la vida de Adán. ¿Por qué? Porque Eva sedujo con sus palabras a Adán. De la misma forma en la que el enemigo sedujo a Eva, Eva sedujo a Adán. Entonces aquí vemos cómo fue una cadenita que creó destrucción. Y nosotros nos podemos encontrar que en ocasiones, si yo no estoy bien, como por ejemplo padre de familia, yo puedo hacer caer a mi hijo. Y mi hijo puede ser quizás hacer caer a algún compañero en la escuela, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque como padres no están edificando realmente la presencia de Dios en su casa. Y esto va a generar caída tras caída. Entonces veamos la importancia que es tener una comunión verdadera con Dios. Y ese es el problema. Y no solamente lo vemos en la casa, sino que también aquí en la iglesia. Si nosotros no estamos edificando realmente la presencia de Dios en nuestras vidas, desafortunadamente no vamos a poder edificar también a un hermano. Y quizás no lo vamos a hacer en amor, no lo vamos a hacer como nos dice la palabra, que tenemos que corregir en amor, quizás lo vamos a tratar de imponer algo, y realmente así las cosas no se van a llevar de una manera correcta. Nosotros tenemos que edificar a la persona en amor, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no lo estamos haciendo para nosotros mismos? Entonces el Señor nos habla muy fuerte aquí, y vemos otro verso que nos dice: no erréis, pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y esto lo podemos ver en 1 Corintios. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que nosotros hablamos, pues a través de nuestras palabras edificamos o destruimos. Eso lo tenemos que tener muy claro y hacernos esa pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros realmente? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? Por lo tanto, esto también va a colocar nuestra obediencia en una cuerda floja. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos conectados con Dios, aparte de lo que les acabo de mencionar, también va a existir un enfriamiento espiritual en nuestras vidas. Y esto después nos puede llevar a una muerte espiritual, no solamente física, sino que también espiritual. Entonces, vamos a ver una historia que nos habla acerca de esto. Y nos muestra algo muy importante acerca de estar conectados con Dios. Y esto lo podemos ver con el profeta Ageo. Como ustedes saben, a él se le conoce como profeta menor. ¿Por qué se le considera así? Ya que en el libro la longitud del contenido pues es pequeña, pero eso no quiere decir que sea menos importante. Es muy poderoso lo que él profetiza en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a la palabra, acompáñenme en su Biblia, en Ageo capítulo 1, verso del 1 al 5. Y esto está en la traducción Dios habla hoy. Ageo capítulo 1, verso del 1 al 5. Y la palabra nos dice: en el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta: esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Entonces aquí vemos cómo el profeta Ageo está profetizando de parte de Dios que su templo está en ruinas. Vemos que por más de 70 años el pueblo de Israel había sido sacado de su tierra y llevado a Babilonia. Por lo tanto, el templo quedó destruido y descuidado. Entonces vemos cómo la presencia de Dios no solamente
lo que nos menciona aquí, que durante 70 años fue descuidado el templo, sino que también la presencia de Dios fue olvidada. Un templo que no está edificado es un templo que no tiene la presencia de Dios. No hubo temor de Dios ni ofrenda. ¿O ustedes creen que realmente ese pueblo temía al Señor? Pues no, porque realmente no estaban edificando nada bueno. No había ofrenda que ofrecer a Dios, no había adoración, no había cielos abiertos. La gente había olvidado edificar la casa del Señor y enfocó más sus pensamientos y sus actitudes ¿a qué? A sus quehaceres, a sus afanes. Y ciertamente ellos sí edificaron algo, pero ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué estaban edificando? Si no estaban edificando la presencia de Dios, ¿qué era lo que estaban edificando? Pues ellos dejaron de ser esclavos, porque Dios los bendijo de una manera asombrosa a ese pueblo. Dejaron de ser esclavos y ahora ya eran bendecidos. Ya no debían como en ocasiones pasadas, sino que ahora prestaban a otros. Entonces imagínense qué hermosa bendición estaba dando Dios a ese pueblo. Imagínense usted, hermano, que ya no le debe a Coppel, que ahora ya presta, ¿no? Entonces imagínense qué hermosa bendición estaba dando el Señor. Pero ¿ustedes creen que esta bendición iba a durar si ellos no edificaban su casa, su templo? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban edificando? Pues ellos estaban edificando sus propios afanes. Y desafortunadamente yo veo en esta historia algo que está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente con la pandemia muchas personas dejaron de edificar a Dios en sus casas, en sus vidas, dejaron de congregarse y ahora ellos están pues en su casa, ya no se acuerdan de Dios, a veces oran, a veces no. Y qué triste es esto, porque realmente entonces se están enfocando en lo que ellos quieren y dejaron de un lado a Dios. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero durante todo este lapso de la pandemia hubo mucha gente que gastó mucho dinero haciendo compras. Yo no sé si tenían miedo quizás de que ya se iban a morir y dijeron, no, pues vámonos rápido a comprar todo lo que podamos o no sé qué. Pero yo veía realmente a mucha gente que hacía compras en línea, que compraba en los supermercados, que compraba televisiones, que compraban refrigeradores, quizás ahí tenían, pero compraban de una manera asombrosa y esto a mí sí me causó una inquietud porque dije, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Estamos preocupados quizás por la enfermedad, por el virus, esto, y en lugar de buscar a Dios, de buscar ayuda, de buscar tener una relación quizás hasta con las personas, con nuestra familia, pues estamos nada más pensando en gastar y esto es algo muy, la verdad, muy lamentable. Pero hubo gente que también alimentó sus temores. Hubo gente que en esta pandemia, estando en su casa, sintió miedo, sintió temor, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Ya no voy a salir, mi trabajo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque es gente que olvidó comunión con Dios, olvidó hablar con Dios, olvidó su primer amor. Y esto fue algo muy real. Entonces, la relación de Dios queda destruida también porque no se edifica el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo no es el tiempo, cómo nosotros pensamos, es que no es el tiempo de servir y orar, este no es el tiempo porque no podemos ir a la iglesia porque aún no es correcto, nos podemos infectar o podemos contagiar a alguien, pero desafortunadamente sí pensamos quizás en salir de vacaciones, ¿no? Sí pensamos en ir a visitar a los amigos, sí pensamos en otras cosas. Decimos que no es tiempo de congregarnos, pero sí de hacer otras cosas. Entonces esto realmente hay que tener un criterio de pensar si realmente nosotros estamos edificando la casa de Dios o no, o solamente nos estamos edificando a nosotros. Y quiero decirte que no es que sea malo ir a visitar a tus amigos en esta pandemia, ir a visitar a algún hermano, irte de vacaciones. No digo que sea malo, el problema es que nosotros estamos olvidando lo que primeramente tendría que ser prioridad en nuestras vidas. Entonces ahora acompáñame al libro de Ageo nuevamente en el capítulo 1 del verso 6 al 7. Ageo capítulo 1, verso del 6 al 7. Y la palabra nos dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed.
se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Entonces veamos cómo ya van 2 veces que el Señor nos dice, yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. ¿Y por qué creen que el Señor hace mucho énfasis en esto? Yo pienso que es porque Él conoce que nuestra conducta no siempre es acorde a lo que Él quiere que sea. Siempre nosotros somos personas cambiantes, somos gente de doble ánimo. Por eso Él nos dice que nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que pensar realmente lo que estamos haciendo con nuestras actitudes. Y yo veo cómo en el versículo 6 se nos describe de una manera perfecta a nosotros, pero antes de conocer a Cristo. Quiero pensar que es antes de conocer a Cristo y no ahora. ¿Por qué? Porque si pensábamos en un negocio antes de conocer de Cristo, puede ser que no se concretaba porque no había una bendición ahí. Si nosotros teníamos quizás la mejor ropa de marca y todo esto, no nos sentíamos satisfechos porque realmente la presencia de Dios no estaba ahí. Quizás nosotros podíamos tener un buen trabajo, pero ¿qué creen? Que el dinero no nos rendía. Entonces esto es un claro ejemplo también de lo que se vive hoy en día. Vemos a la gente insatisfecha, que no encuentra placer en nada de lo que hace. ¿Cuántas personas buscan relaciones pasajeras? No sé si ustedes han escuchado hablar del famoso poliamor, que es yo tengo a mi pareja, pero mi pareja tiene a su pareja y esa pareja a su pareja, y todos juntos. Y qué divertido, o sea, realmente qué horrible es lo que está pasando, que la gente no encuentra satisfacción por ningún lado, porque necesita sentirse amado y no le basta con una persona, sino que busca a otra y a otra y a otra, pero ese vacío sabemos que así no lo van a llenar. También vemos a gente con estabilidad económica haciendo fraudes para generar más ganancias. Y esto es algo muy importante porque es gente que ama el dinero. Es gente que tampoco se siente satisfecha de lo que ya tiene. Le gusta generar más dinero, pero ¿a raíz de qué y a base de qué? Pues desafortunadamente de hacer cosas ilícitas. Y vemos un ejemplo de esto en Jeremías capítulo 22, verso del 13 al 14. La versión es la Biblia de las Américas. Jeremías capítulo 22, verso del 13 al 14, donde la palabra nos dice: Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derechos, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. El que me dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos, y le abre ventanas, la recubre de cedro y la pinta de rojo. Entonces aquí quiero explicarles un poco esto. Aquí encontramos el juicio contra Joacim, que fue un mal gobernante durante su tiempo, pero durante su reinado hubo gran prosperidad. Eso sí es muy cierto, pero ¿qué prosperidad hubo? Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. ¿No les suena a algo esto que está pasando ahora en nuestra actualidad aquí, desafortunadamente? Los hombres se estaban enriqueciendo por medio de métodos incorrectos y los pobres estaban mal pagados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jeremías al ver toda esta situación? Pues Dios le habló y él llamó la atención sobre esto que estaba pasando en este reinado, porque los ricos estaban acumulando riquezas, pero ¿por qué lo estaban haciendo? Porque ellos estaban abusando del trabajo de otras personas. Ellos estaban oprimiendo a las personas que eran de escasos recursos. ¿Y por qué estaba pasando todo esto? Porque en su orgullo y en su arrogancia, estas personas que les gusta hacer esto, construyen palacios y viven como si Dios hubiese olvidado los medios malvados que ellos utilizan para enriquecerse. Desafortunadamente la gente que es así piensa que no existe un Dios, que no hay un Dios que va a juzgar, que no les va a pasar nada, que sus riquezas están a salvo. Pero recordemos que Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos, aun sea algo bueno o sea algo malo. Y Él va a dar la recompensa a todas estas personas. Recordemos lo que dice la Biblia: yo daré la recompensa a los impíos a su debido tiempo. Y yo he visto cómo hay personas que se sorprenden o se maravillan de las riquezas que tienen otras personas y quisieran ser como esas personas, pero se les olvida
que ¿de qué sirve tener tantas riquezas si Dios no está ahí? ¿O ustedes se sentirían a gusto teniendo todo lo que pudieran, lo que fuera posible tener, pero que Dios no estuviera ahí? Pues yo creo que no, ¿verdad? Creo que todos amamos y anhelamos la presencia de Dios, pero hay gente que no lo ve así. Hay gente que prefiere tener esas riquezas antes que a Dios. De hecho, hay gente que no cree que exista un Dios. Entonces, de verdad, qué horrible, ¿verdad? Y también vemos otro grupo de personas que pueden estar sufriendo ansiedad a causa del futuro. Y esto las lleva a caer en ocultismo. Yo también he conocido a personas que creen o les gusta consultar horóscopos, que les lean la mano, que les lean las cartas, porque se sienten muy inseguros, y más aún en este tiempo, que no sabemos qué va a pasar con el trabajo, con este virus, si ya se quedó, si se fue, si hay cura, si no hay cura. Yo veo a mucha gente muy estresada por esto y consultan este tipo de cosas porque necesitan saber cuánto tiempo les queda de vida. ¿Ya me voy a morir o voy a seguir para disfrutar, para irme a fiestas, todo este tipo de cosas? Pero lo que ellos no ven es que ya están abriendo puertas muy grandes a la destrucción, y esto pues realmente no los va a llevar a nada bueno. Entonces vemos cómo este grupo de personas, aquellos que no se sienten satisfechos en cuestión de amor, aquellos que les gusta generar dinero y aquellos que se sienten inseguros, vemos que estos vacíos nadie terrenal los puede llenar. ¿Quién es el único que puede llenar estos vacíos? Solo Cristo puede hacerlo, hermanos. Solo Él puede hacernos entender realmente las maravillas de su amor, cómo Él puede realmente llenarnos de todo esto que nosotros podemos estar pasando. Si nosotros no nos sentimos amados por nuestros padres, por nuestra familia, aún por nuestra familia en Cristo, nosotros tenemos que recordar que la prueba de amor más grande que alguien dio por nosotros fue Jesús cuando murió en la cruz. Fue esa redención que nos dio, que realmente nosotros podemos estar tranquilos y seguros. Y yo quiero decirte que si tú estás necesitado de amor, primero te rindas a Cristo. Antes de buscar alguna relación con alguna persona, primero ríndete a Cristo, hermano, porque solamente así Él podrá poner a alguien en tu vida que realmente ame primero a Dios para que pueda amarte a ti. Porque creo que sabes muy bien que Dios no te va a poner a un yugo. Si Dios dice en su palabra, no te unas a un yugo, es porque Él no te va a poner a un yugo. Entonces a veces nosotros nos engañamos y podemos decir, ¿será Él? ¿Será el Señor? ¿Será este Señor? Pero realmente va a llegar en el momento que sea el momento adecuado, el momento en el que Dios diga, esta persona yo escogí para ti. Y créeme que te va a tratar como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Y también vemos cómo Dios llena esta situación en cuestión del amor al dinero. ¿Por qué? Porque nosotros, para que las cosas rindan, para que el dinero que nosotros ganamos rinda, nosotros tenemos que ser agradecidos por el trabajo. ¿Cuántas veces se nos olvida que nos pagan y lo único que hacemos es, dámelo, ya lo guardé y nos vamos? ¿Y en qué momento nosotros damos gracias a Dios? ¿En qué momento nosotros volteamos a ver a Dios y le decimos, gracias Señor por el trabajo y el sueldo que tú me has dado? Entonces nosotros lo recibimos de tal manera que ahora ya nos vamos a sujetar a sus mandamientos. Es decir, nosotros ya tenemos un sueldo. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a honrar a Dios. Nosotros vamos a ofrendar, nosotros vamos a diezmar. ¿Por qué? Porque Dios ya colocó ese amor en nosotros. Y el último punto que les comentaba de las personas que sufren ansiedad. Cuando nosotros realmente ya tenemos la convicción de quién es Dios en nuestra vida, nosotros estamos seguros de que nuestro futuro está en sus manos. De que nosotros no necesitamos de ningún horóscopo, no necesitamos de nadie que nos venga a hablar charlatanerías, porque nosotros estamos creyendo en alguien. Y esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 29, verso 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza.
Yo el Señor lo afirmo. Mira qué hermoso es esto que el Señor nos está diciendo, yo lo afirmo. No está diciendo, yo puede que te lo dé, yo puede que sí, los planes que tenga para ti sean buenos. No, el Señor está diciendo, yo lo afirmo. Continuemos en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 8. Y la palabra nos dice, vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré ahí contento y mostraré mi gloria. Entonces continuamos con la historia viendo que Ageo le dice al pueblo que realmente tienen que construir nuevamente el templo de Dios. Pero yo no lo veo nada más en algo físico, en algo, bueno, traigo la madera, traigo el cemento y todo esto y construyo un templo. Yo lo veo también en el lado espiritual, lo que esto significa. En otra versión de este pasaje nos dice, suban al monte. Y recordemos que cuando la palabra nos dice que suban al monte, es sinónimo de una comunión con Dios. Entonces, recordemos otros ejemplos en la Biblia que nos muestra gente que subía a los montes, que subía a lo alto. Moisés subió por las tablas de la ley, como ustedes bien lo conocen. Nosotros necesitamos subir a la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser piedras vivas que edifiquen la casa de Dios. Aquí también nos muestra que traigan madera. Esto yo lo veo como un ejemplo y nos da un reflejo del madero de la cruz. Cuando nos dice traigan madera, yo veo la cruz haciendo la obra en nosotros, en nuestra vida. Entonces yo veo aquí una transformación también de nosotros como personas cuando subimos a la comunión de Dios y tomamos la cruz. Porque eso quiere decir que va a haber un cambio, va a existir una transformación en nuestra vida. Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, yo tengo una comunión con Dios, yo hablo con Dios, pero ¿realmente estás tomando la cruz? ¿Realmente sí está existiendo una transformación en nuestras vidas? Y el templo nos hace relación a que nosotros somos el cuerpo de Cristo, a que nosotros somos ese templo que tiene que ser edificado. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo que constantemente tiene que estar edificándose uno a uno y juntamente todos. Recordemos que nosotros como hermanos tenemos que edificarnos. Si un hermano tiene un don, si otro hermano tiene otro don, es momento para que juntamente lo usemos y sea agradable y sea para la gloria de Dios. Entonces continuamos leyendo Ageo capítulo 1, ahora del verso 9 al 11. Ageo capítulo 1, verso del 9 al 11. Y la palabra nos dice, ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. Y vean cómo dice la palabra, yo me lo llevo de un soplo. ¿Ahí fue Satanás o fue Dios? Fue Dios el que dijo que se lo llevaría de un soplo. Porque pues, ¿por qué mi casa está en ruinas mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas? Yo el Señor lo afirmo. Porque eso no cae para ustedes la lluvia, por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, y sobre todas sus labores. Muchas veces nosotros nos encontramos peleando contra Satanás. Nos encontramos en una situación donde no vemos un crecimiento espiritual, quizás lo que nosotros tenemos no vemos que esté dando fruto y empezamos. En el nombre de Jesús te reprendo, te ato en el nombre de Jesús. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos está mostrando la palabra? Que Dios es quien lo está haciendo. Aquí no lo está haciendo Satanás, aquí lo está haciendo Dios mismo. Y muchas veces nosotros nos encontramos peleando con el enemigo y declarando la palabra. Y sí está bien, porque nosotros tenemos que hacer guerra, nosotros somos gente de guerra espiritual, pero se nos olvida que Dios también nos pide una obediencia.
Y si nosotros no estamos enfocados en esto, Él también puede hacer justicia de lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Dios primero, antes de hacer guerra, porque nosotros no sabemos realmente si estamos pasando por un ataque de parte de Satanás o si es Dios el que nos está realmente confrontando por nuestras malas acciones y actitudes. Entonces hay cosas que Dios mismo hace, no las hace el diablo, las hace Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer entonces es primeramente ponernos a cuentas con Él. La semana pasada nosotros hablábamos con el pastor de que existen espíritus asignados, es decir, que son consecuencias de derechos legales otorgados a Satanás a causa del pecado. Y yo quiero explicarte primero un poquito qué es un derecho legal, porque quizás tú no sabes qué es un derecho legal. Un derecho legal es una autorización que los hijos de Dios le damos. A veces le damos a Dios, a veces podemos dárselo a Satanás. Y esto es para que el enemigo en este caso pueda operar en medio de nosotros. Pero también le podemos dar derecho legal a Dios. Pero ahora vemos que el derecho legal otorgado a Dios es una raíz de ser desobediente. Vemos que cuando tú le das un derecho legal al enemigo es a causa del pecado. Es a causa de que tú hiciste algo mal, pero quizás tú le estás dando un derecho legal a Dios a causa de tu desobediencia, a causa de que te olvidaste de Él. Y Él no lo va a hacer o Él no va a actuar de una manera en que tú no puedas encontrar una salida. Recordemos que Dios siempre nos va a dar una salida. Si Él nos está probando y quiere ver lo que realmente nosotros tenemos, Él nos va a dar una salida. Él no va a llegar como Satanás, que Él lo que quiere es destruirnos. Entonces Satanás, cuando nos está atacando, no va a haber una salida, porque Él lo que quiere es destruirnos, culparnos, señalarnos, pero vemos que Dios no. Dios lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta en qué estamos fallando, para que nosotros podamos rectificar lo que estamos haciendo. Entonces, el Señor actúa, y cómo lo hizo en este pasaje, se llevó de un soplo todo lo que ellos habían tenido y trajo sequía. A ese pueblo le llegó la sequía a causa de la desobediencia que ellos estaban teniendo, a causa de que ellos estaban edificando más sus propios templos, sus propias casas, antes que edificar la presencia y el templo de Dios. Y podemos ver de esto un ejemplo en Jeremías, capítulo 22, verso del 7 al 9. Jeremías, capítulo 22, verso del 7 al 9. Y la palabra nos dice: prepararé contra ti destruidores. ¿Quién está diciendo esto? El Señor. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas personas pasarán junto a esta ciudad y dirán, cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Entonces vemos cómo Dios nuevamente es quien está mandando juicio en contra de estas personas. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos en escudarnos, en lugar de utilizarlo como una bendición, lo utilizamos de una manera forma, porque nosotros decimos, es que Dios es amor, Dios, sus misericordias son nuevas cada día, Dios no puede hacer algo quizás malo para mí, pero se nos olvida que Dios también es fuego consumidor. Se nos olvida que Dios también puede actuar de una manera que quizás a nosotros no nos guste, pero 1000 veces y preferiblemente es eso a que nosotros continuemos engañados, a que nosotros continuemos de ese modo quizás pacífico, que buscar realmente su presencia. Y realmente yo veo como muchas personas dudan aún que Dios pueda ser también un Dios que pone en su lugar a sus propios hijos. Pero aquí la palabra nos muestra que Dios mismo puede hacer esto.
Pero recordemos que Dios siempre nos va a ayudar. Él lo va a hacer, sí, y quizás nos va a doler, pero esto va a ser importante para que nosotros tengamos un crecimiento. Porque si no hay una prueba, si no hay un regaño quizás por parte de Dios, nosotros continuamos como si nada. Nosotros continuamos haciendo las mismas cosas. Hasta que Dios realmente hace algo en nosotros, es como entonces nosotros. Entonces aquí vemos cómo Dios también está castigando de una u otra forma a la idolatría, porque la palabra nos menciona que adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. Y que desafortunadamente, ¿qué se está viviendo hoy en el mundo? ¿Qué se está adorando hoy en el mundo? Desafortunadamente, todo menos a Dios. Imágenes, a personas, costumbres, creencias, menos al único que tiene que ser adorado. El único que tiene que ser exaltado no lo estamos haciendo. Y muchas veces, bueno, dices, la gente del mundo pues es entendible porque es gente que no ha tenido un encuentro con Dios verdadero. Pero ¿y nosotros como hijos? ¿Nosotros realmente sí estamos adorando a Dios? ¿Nuestro servicio a Dios realmente es como a Él le gustaría que fuera? Y aquí el Señor me habló muy duro porque a mí me hizo entender realmente el servicio que tú haces, el estar en la danza, ¿realmente lo estás haciendo para mí? ¿O quieres hacer como que lo haces para mí, pero no lo estás haciendo para mí? Y con esto es en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que quitarnos esa quizás venda de pensar que lo tenemos que hacer para agradar a las personas. Lo tenemos que hacer para agradar a Dios. Porque Él es el único que merece ser exaltado y adorado con todo lo que nosotros somos. Nadie más, hermanos. Entonces vemos que el pecado trae derecho legal. Y si no hay una reconciliación, el Señor no va a frenar la consecuencia ni el ataque, porque hay consecuencias que sí pueden ser frenadas. Hay ataques que pueden ser frenados. Pero si nosotros no lo vemos y no tenemos una reconciliación con Dios, pues esto no se va a dar. Entonces el derecho legal solo puede ser cancelado bajo la cobertura del Señor en Cristo. Somos los únicos que podemos cancelar el derecho legal a través del nombre de Jesús. Los derechos legales que están en nosotros no los puede cancelar mi abuelita, no los puede cancelar mi mamá. Los tengo que cancelar yo mismo. Recordemos que la salvación es personal. Solo es posible hacerlo. ¿Cuándo es posible hacer esto? Cuando nosotros identificamos el pecado, cuando nosotros identificamos cuál es la raíz de que nosotros nos hayamos enfriado, de que nosotros hayamos caído en esto. Cuando nosotros reconocemos, el siguiente paso es reconocer, porque en ocasiones se nos dice, ¿no? El pecado, lo que nosotros estamos haciendo mal, hasta en ocasiones Dios lo revela, pero no lo reconocemos. Pensamos, no, es que no creo que sea así, es que no creo que sea tanto, no creo que sea para tanto, pero si no lo reconocemos, no podrá haber un cambio en nosotros. Y el siguiente paso, y muy importante también, es el arrepentimiento. Si nosotros ya identificamos qué está pasando, ya lo reconocimos, pero no nos arrepentimos, entonces realmente Dios no va a poder obrar ahí. Muchas veces nos encontramos pensando, bueno, es que sí me arrepiento, pero después vuelvo a caer en lo mismo. Sinceramente, ¿ustedes creen que sea un arrepentimiento genuino? Realmente nosotros no nos estamos arrepintiendo y eso es algo muy feo porque quizás al hermano lo podemos engañar. No, si ya me arrepentí de eso que hice, ya me arrepentí de ser como soy, pero a Dios no lo puedo engañar. A Dios no lo vamos a poder engañar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que nosotros realmente estamos confesando de corazón y lo que no estamos haciendo bien. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ya Dios puede actuar en nuestras vidas. Entonces Dios ya puede realmente tener un trato con nosotros, Dios nos
pasa a un siguiente nivel, que ahora es la liberación, el que nosotros seamos libres de todo esto que venimos quizás acarreando. Entonces ya te expliqué cómo es que nosotros destruimos el templo, cómo es que nosotros no edificamos la presencia de Dios. Pero ahora quiero explicarte cómo lo restauramos, cómo restauramos realmente el templo de Dios y su presencia. Y esto es a través de anhelar crecer en el Señor. Como primer punto tenemos, anhelamos crecer en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros buscamos celosamente su presencia, cuando nosotros buscamos realmente una comunión con Dios. Y si te acuerdas que te estaba yo explicando al principio que Dios juzga a este pueblo y dice que todo lo que tengan va a ser como si estuviese echado en sacos rotos, ¿no? Todo lo que nosotros podemos tener, si no está la presencia de Dios, es como si no tuviéramos nada. Pero no solamente yo lo veo enfocado a algo económico, sino que también yo lo veo a algo espiritual en todos los sentidos. Echar en saco roto nuestra sanidad, echar en saco roto las bendiciones que Dios nos ha dado, echar en saco roto los dones que Dios nos ha dado. Entonces, para que me comprendan un poquito más, les quiero poner un ejemplo. Es el aguinaldo, ¿no? La palabra nos está diciendo que si nosotros no estamos con Dios, es como echar las cosas en sacos rotos. Entonces, imaginen mi bolsa, ¿no? Que está rota. Entonces, ya tengo una bendición de parte de Dios y la voy a echar. Pero la palabra nos está diciendo que en sacos rotos. Entonces, ¿voy a mantener la bendición conmigo o se va a ir? Se va a ir. Entonces, Dios me prometió que traerá a mi familia, ¿no? A Cristo. Pero como yo no estoy teniendo una relación con Dios, esa bendición ya también se me fue. Dios me prometió que me va a dar una sanidad de cierta enfermedad que los doctores me dijeron que no era posible. Pero como el saco está roto, ya se volvió a ir la bendición. Entonces vemos cómo si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, todo lo que nosotros hagamos o lo que nosotros tengamos de parte de Dios se nos va a ir. No vamos a poder tener esa bendición de parte de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en comunión con Dios? Si nosotros realmente estamos entregándole nuestra vida a Dios, nos estamos rindiendo a Dios. Dios me prometió que soy sano y que voy a ser sano. Entonces, esa bendición se queda. Porque yo estoy confiando en Dios y yo no estoy edificando mis deleites, mis afanes, sino que yo estoy edificando su presencia. Yo soy una persona que ora, que clama. Ahí está otra bendición. Yo soy una persona que ama a sus hermanos, que perdona, que no tiene resentimientos. Ahí está la bendición de Dios. Soy una persona que Dios me prometió que si yo lo sigo fielmente, mis hijos, mi familia y todo lo que yo haga va a prosperar. Entonces, esas bendiciones se están quedando. Esas bendiciones nosotros las estamos guardando. Esas bendiciones nosotros las estamos conservando, las estamos haciendo florecer. Y en algún momento y en algún punto de nuestra vida, esas bendiciones darán fruto. Denle palmas a Dios porque esta palabra es muy hermosa. Segundo punto de cómo podemos restaurar, haciendo discípulos. Lo primero que necesitamos también como personas es que una vez que nosotros ya conocemos de Dios, ya conocemos de su amor, de su fidelidad, nosotros tenemos que comenzar a compartirle a las personas quién es Dios, comenzar a evangelizar a las personas, comenzar a declarar la palabra a las personas. No se nos debe de pasar por alto decir, bueno, es que yo tengo las bendiciones de Dios, a mí me va muy bien y todo, pero si yo estoy viendo a un hermano que la está pasando mal, si yo estoy viendo que esta persona quizás tiene ataques por las noches, sufre
en muchas ocasiones está sufriendo de ansiedades y todo esto de preocupaciones, y yo conozco la manera en la que esta persona puede dejar de pasar por esto y no lo hago, no estoy siendo un discípulo, no estoy edificando el cuerpo de Cristo. Necesitamos hablarle a las personas que están con nosotros quién es Dios. Necesitamos hablarle a las personas de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los regalos que Dios nos está haciendo, para evitar que estas personas sigan confundidas. Hay desafortunadamente ya muchas cosas que están pasando. Yo, mientras investigaba este y otros mensajes, yo veía en las redes sociales cómo hay videos acerca de que hay brujería cristiana. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, ¿cómo puede ser brujería cristiana? O sea, ahí ya están poniendo el hecho del cristianismo no como una religión, sino ya también como una secta, o qué está pasando, porque la gente está confundida y muchas veces nosotros no hacemos algo para desconfundir a estas personas. A mí me ha pasado, y en esto Dios me confrontó cuando me dijo, ¿realmente tú estás haciendo el poder de evangelizar a alguien? ¿Tú lo estás llevando a cabo? Yo conocí a unas personas que creían en la muerte, eran devotos de la muerte. Y me platicaban, ¿no?, que lo que hacían, los colores, de lo que ellos hacen y todo esto. Y yo me quedé impactada porque dije, o sea, qué cosa tan más estructurada está esto. Y muchas veces yo me he encontrado que en lugar de que yo les dé una palabra y les hable de Dios y así, yo me quedo. Porque en ocasiones nos llega a dar miedo decirle lo que nosotros sabemos al Dios que nosotros seguimos, porque tenemos miedo a ser juzgados, porque tenemos miedo que en lugar de que las personas vengan a Cristo, se vayan. Y también aquí otro punto muy importante es que no damos buen testimonio a la vista de las personas. Muchas veces nuestro comportamiento no es el adecuado, y en lugar de hacer venir a las personas y decir, yo quiero seguir al Dios que tú sigues y al Dios que tú sirves, porque yo veo en ti algo diferente, lo que ven esas personas es, no quiero saber nada de tu Dios, porque en ti no veo nada. Y qué feo es cuando las personas nos juzgan de esa manera. Pero si lo están haciendo, es porque quizás nosotros estamos dando pie a que lo vean así. Entonces es muy importante también nosotros tratar de dar ese buen ejemplo, ese buen testimonio del Dios a quien nosotros servimos y amamos. Porque si nosotros no lo hacemos, no vamos a lograr evangelizar a las personas. No nos van a hacer caso de lo que nosotros les decimos si nosotros primeramente no lo hacemos. ¿Yo cómo voy a hablar de un Dios que sana si cuando yo me enfermo lo único que quiero hacer es enchocharme? ¿Cómo voy a hablar de un Dios que perdona si a mí me hicieron una grosería y empecé a maldecir a la persona? Es muy fuerte, pero es muy real, y esto es lo que está pasando. Otro punto es que nosotros tenemos que ofrecerle algo a Dios. No solamente nos quedemos con el enfoque de le voy a ofrecer pues lo que gano, le voy a ofrecer de lo que tengo, de lo que yo, el Señor me ha dado el privilegio de tener. No, nosotros también tenemos que ofrecerle nuestra propia vida. Nosotros tenemos que ser el primer sacrificio de vida para Dios. Nosotros mismos tenemos que ser mi propia persona como servidor. Si a mí me toca estar en la danza, quizás estoy haciendo el mismo paso, pero lo estoy haciendo de una manera que Dios lo está viendo que es grata para Él. Lo estoy haciendo de una manera que Dios se contenta al verme. El fruto de mi honra a través de los diezmos y ofrendas también es importante. Tenemos nosotros que demostrarle a Dios lo que significa para nosotros, lo importante que es para nosotros.
muchas veces en las oraciones solamente nos quedamos en dar gracias y todo, pero se nos olvida decir lo que Él significa para nosotros, lo que es para nosotros. No podemos hacer oraciones sin decir lo que Él hizo en nosotros, la majestad que es para nosotros, lo poderoso que es para nosotros, lo inigualable que es para nosotros, lo fuerte que es para nosotros. Siempre tenemos que tener esas características de Dios y hacérselas saber, porque sí, Dios nos conoce, pero si nosotros no hablamos, no lo estamos creyendo. Entonces, nosotros tenemos que darle de todo lo que tenemos y de todo lo que ganemos a Dios. Y esto lo dice la palabra en Proverbios. El cuarto punto es involucrarme a servir en la casa del Señor. Y muchas veces también nosotros nos encontramos en que ya estamos aquí, sí, es muy bonito, sentimos la presencia y todo, pero ¿y nuestro servicio? Y ahí también el Señor me habló bien fuerte cuando luego el pastor a mí me dice, ¿y tu cápsula? ¿Y tu devocional? Y yo, chin, no lo hice. Entonces estamos perdiendo el amor al servicio, a servir con nuestras cápsulas, con nuestros devocionales, cuando predicamos, tan solo cuando ponemos las sillas, cuando las quitamos, las hermanas en los talentos. ¿Realmente estamos sintiendo ese amor de servir de Cristo? Así como Cristo vino y sirvió, ¿nosotros lo estamos haciendo? Realmente Dios nos exhorta a darle un excelente servicio. ¿Por qué? Porque en medio del servicio nosotros vamos a pulir nuestro carácter. Nuestro carácter es transformado. Gracias al servicio nosotros podemos identificar realmente lo que es para Dios y lo que no es para Dios. Lo que nosotros estamos haciendo del servicio para Dios y lo que no estamos haciendo para Dios. Y esto a su vez traerá que la casa de Dios sea edificada. Si nosotros estamos sirviendo juntamente, en armonía, en unidad, como un solo cuerpo, todos juntos, todos unidos, como lo dice la palabra, la casa de Dios no va a haber de otra más que sea edificada. La presencia de Dios va a estar ahí. La misericordia de Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Porque realmente Dios está viendo, Él se alegra de ver a los hermanos gozarse en su presencia. Pero si nosotros no estamos sirviendo de la manera en la que Dios espera que nosotros lo hagamos, su presencia se puede manifestar porque Dios es bueno, pero realmente no va a estar siendo efecto como si realmente nosotros estuviéramos de una manera unida y correcta. Entonces, vemos cómo en el siguiente versículo, ya para ir terminando, en Ageo capítulo 1, verso del 13 al 15, hay una palabra muy hermosa y nos dice, el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. Y quiero que lo leamos juntos. El Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. Qué hermosa promesa de Dios después de todo este mensaje, donde vemos cómo Dios trae juicio, pero afortunadamente y gracias a Dios, el pueblo fue despierto, el pueblo despertó y dijo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo mal. El Espíritu de Dios despertó a este pueblo. ¿Y qué hicieron? Ellos dijeron, vamos a reconstruir el templo de Dios. Vamos a reconstruir la casa de Dios. Y es lo que Dios necesita de nosotros, que tengamos esa determinación para decir, vamos a construir el templo de Dios en nuestras vidas. A pesar de lo que podamos estar pasando, Dios nos dice, yo estoy con ustedes. Dios nos dice, yo estoy con ustedes. No los veo convencidos. Dios nos dice, yo estoy con ustedes. Es mayor el amor que tiene para con nosotros, sus hijos,
aún si hemos fallado, aún si hemos pecado. Porque muchas veces nosotros decimos, ya fallé, ya pequé, Dios no me va a perdonar, soy malo por mi culpa y todo esto, pero es mayor su amor que tiene para con nosotros. Que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y nos hace nacer de nuevo. Solo Dios anima nuestro espíritu. No lo pueden hacer los hombres, no lo puede hacer algún programa que me guste, no lo puede hacer nadie. Solamente Dios anima nuestro espíritu. Restaurar nuestra relación con Dios y edificar su templo es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Porque estamos en un tiempo en el cual el templo está siendo descuidado, porque nos estamos acostumbrando a lo que vivíamos en la pandemia, nos quedamos en modo pandemia. Y nosotros tenemos que restaurar nuestra relación con Dios y edificar su templo, involucrarnos en el servicio, en las actividades, hacernos familia en la iglesia, hacer la obra de evangelista, a fin de que nosotros edifiquemos la iglesia, edifiquemos el templo y la ensanchemos, como estamos llamados a hacerlo. Entonces, ¿quién está dispuesto a reconstruir el templo de Dios? Se pueden poner de pie los que estén dispuestos a realmente reconstruir ese templo que quizás quedó en ruinas a causa de que nosotros hemos dejado esa comunión con Dios. Y vamos a orar juntos. Bendito Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que tu templo está en ruinas, que la comunión que nosotros tenemos contigo no ha sido de todo buena, Señor. Pero hoy damos ese paso de fe, Señor, creyendo que tú harás en nosotros tu perfecta obra, hermoso Padre. Hoy creemos, Señor, que tú estás aquí, que tú estás gozándote juntamente con nosotros, con el cuerpo de Cristo, porque nosotros estamos dando ese paso, Señor, de fe a reconstruir esa relación contigo. Perdónanos, hermoso Padre, porque hemos fallado, hemos pecado, hemos dejado, Señor, tu templo abandonado, hemos dejado, Señor, esa comunión que teníamos contigo, hemos olvidado nuestro primer amor. Pero hoy, bendito Padre, queremos juntos, Señor, dar ese paso, Señor, de fe y decirte que te amamos, que te queremos servir, Señor, con nuestro corazón, que te queremos servir, Señor, con toda nuestra alma, con nuestra vida, Señor, que queremos rendirnos, Señor, delante de ti y decirte: aquí estamos, Señor. Toma nuestra vida, hermoso Padre. Queremos ser buenos servidores. Queremos servirte y darte, Señor, todo lo que somos con alegría, con amor. Y queremos decirte, papá, que te amamos, que para ti eres todo, Señor, que para nosotros eres todo, Señor, y que para ti, Señor, no hay nada más importante que vernos, Señor, anclados en tu presencia. Hoy, bendito Padre, tomamos, Señor, toda autoridad y te decimos, Señor, que nos ayudes, que aquí estamos, Señor, que nos perdones, que nos despojamos, Señor, de todo lo que hemos venido acarreando, de todo afán, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad, Señor, de todo espíritu asignado, Señor, que no nos ha dejado crecer en el espíritu, que no nos ha dejado, Señor, servir como tú quieres que lo hagamos, que no nos ha dejado, Señor, enfocarnos en tu palabra. Todo espíritu, Señor, que ha venido a consecuencia de que nosotros hemos desconectado nuestra vida de tu presencia, Señor, hoy es cancelado en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy, bendito Padre, hoy úngenos, Señor, con tu poder y con tu autoridad. Hoy úngenos, Señor, con tu aceite, hermoso Espíritu Santo. Aquí estamos, bendito Padre. Queremos restaurar tu templo, Señor, en nosotros. Queremos restaurar, Señor, esa comunión contigo, Señor. Queremos ser, Señor, esas personas que edifiquen, Señor, tu cuerpo. Y hoy, bendito Padre, tú conoces lo que se está viviendo en el mundo.
Tú conoces, Señor, la idolatría, los pensamientos de las personas, Señor, las adoraciones de las personas equivocadas, Señor. Pero hoy nosotros creemos en un solo Dios. Hoy nosotros creemos que solamente eres tú, Señor, el único digno Dios de ser exaltado. Hoy creemos, Señor, que tú eres 3 veces santo, Señor. Hoy creemos que tú eres el único merecedor